Los profesores eméritos son docentes reconocidos por las universidades nacionales con un título de honor una vez jubilados. Esto les permite a las universidades seguir contando con el aporte y la participación de sus hombres y mujeres más experimentados. Conoce la historia de los referentes de la UNCE, que han sido distinguidos con ese título y colaboran en actividades claves de la universidad. Estos son nuestros eméritos. Hoy vamos a conocer a José Andrés Rivas. Nació y se formó en Buenos Aires, donde se graduó como doctor en letras en la UBA. En los años 70 se enamoró de una santiagueña, se casó y se mudó a nuestra provincia. En la UNCE empezó a investigar acerca de los escritores de la provincia que pocos habían leído y se dedicó a sistematizar sus obras. Algunos dicen que Rivas fue el inventor de la literatura santiagueña, pero él no se hace cargo. Ha escrito 7 libros y un centenar de artículos. Es miembro de la Academia Argentina de Letras y ciudadano ilustre de Santiago del Estero. Dio clases en Perú, Canadá y Estados Unidos. Cuenta siempre con orgullo que fue alumno de Jorge Luis Borges. Hola, estamos en otro programa de nuestro ciclo para charlar con los profesores eméritos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y en esta oportunidad vamos a conversar con el profesor José Andrés Rivas, que es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, pero que ha hecho gran parte de su trayectoria aquí en Santiago. Bienvenido. Muchas gracias. La primera parte de estas conversaciones la dedicamos a charlar sobre los años de juventud y los años de formación. Así que nos gustaría que nos cuente un poquito de esa época de su vida. Bueno, juventud y niñez también, ¿o no? Juventud sí, en todo claro. caso. Bueno, ¿qué es lo que querés particularmente que te cuente? Bueno, ¿dónde ha nacido? ¿Dónde se ha formado? ¿Cómo ha sido su niñez? Bueno, yo nací en un pueblo que se llama General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, sobre la vera del río Salado. Yo me acuerdo cuando estudiaba y teníamos que decir el río Salado del norte. Es decir, cuando nos referíamos, porque por supuesto el río Salado para nosotros era aquel, el que salía y recorría, atravesaba toda la provincia de Buenos Aires y desembocaba en el San Borombón. Y el río Salado del Norte era algo muy lejano, lo que fuera. No imaginaba yo que iba a estar tan cerca del Salado, ¿no es cierto? Allí viví posiblemente los años más felices de mi vida. Era un pueblito de unos 7.000 o 8.000 habitantes, no menos todavía, 5.000 o 6.000 habitantes. Y bueno, viví los años fundamentales de la niñez y la adolescencia, ¿no es cierto? Allí cursé la escuela secundaria y cuando llegó cuarto año, como no había quinto, porque habían quedado, no daba el número, se habían ido, es decir, en un colegio vos te recibías de bachiller, entonces el colegio Osvaldo Mañasco, te recibías de bachiller. Y cuando llegaba tercer año, las chicas se iban a estudiar a otro lado para hacer el magisterio, que era un poco la salida laboral que tenían. Con lo cual se quedaba reducido generalmente. Pues imagínate, yo entré en primer año y tenía 41 compañeros y cuando llegué a cuarto año éramos 6. Así que para que veas, y no era porque hubieran quedado por malos alumnos, sino que simplemente se había ido yendo, ¿no es cierto?, todo ese tipo de cosas. Bueno, como era la vida en un pueblo tan tranquila como era por supuesto la de Santiago, aquí hace 40, 50 años seguramente, algo así, que se podía dormir con la puerta abierta, toda la gente se conocía, podías entrar hasta cualquier hora de la noche, no había robos así, digamos, importantes, ni mucho menos. Es decir, la seguridad y la tranquilidad eran muy lindas. Era muy grato, muy lindo esto. Y después, cuando llegaron los 16 años, 15, 16, nos mudamos al Gran Buenos Aires, a Banfield. Y allí en Banfield, además de haberme hecho hincha del Club Banfield, como te decía recién, que yo soy hincha de Banfield cuando gana, es decir, cuando pierde no, porque no tiene sentido ser hincha de un club cuando pierde, ¿no es cierto? En este caso,
ahí terminé quinto año y después ingresé en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Y el contacto con las letras había empezado de antes? Sí, Sí. había empezado, a mí me ocurrió algo muy particular. Es decir, yo siempre escribía, es más, siempre escribía, es decir, escribía como cualquiera, pero cuando tenía que hacer, cuando llegaba, terminaba, decían, bueno, todos me pedían que le hiciera yo la composición o redacción que había hecho, porque era lo mejor de todo. O siempre me la leían, ¿no es cierto? O cuando había que hacer los actos patrióticos del 25 de mayo, el 9 de julio, bueno, entonces escribían y pues, yo tenía que pasar a leer la mía. Era un poco esta. Y cuando llegué al quinto año me ocurrió algo singular. Te digo singular porque tuve un profesor que de literatura que me cambió la vida por la personalidad. Y tanto es así que te estoy hablando de hace muchos años. ¿De qué década estamos hablando? Estamos hablando del fin del año 58. Es decir, y este profesor, es decir, fui el año pasado a Mar del Plata a verlo, a donde vive. Así que estuve con él, tiene 90 años, pero es un pibe, tiene además inclusive da cursos, se mantiene de un modo impecable, inclusive se ha vuelto a casar. Así que para que vos tengas una idea cómo son las cosas, ¿no? Sí. Pero y da cursos en Mar del Plata y una vez por semana va a Necochea. Es decir, ¿para qué vos veas así Bueno, ese tipo de persona para mí fue muy influyente. Y después pasé a la universidad, y en la universidad también encontré otro profesor que fue muy amigo mío y que murió hace 20 años lamentablemente. Y además entré, porque se hablaba, toda la gente hablaba, se comentaba, ¿sí? Entré en la clase de Borges. Es decir, Borges daba literatura inglesa y norteamericana. Y por supuesto, bueno, ahí quedé encandilado, como quedabas encandilado cuando vos entras en las clases de Borges, ¿no es cierto? Quedas así, bueno, es total, ver esa persona que era la literatura, es decir, esa figura. Un hombre terriblemente sencillo, modesto, amable, generoso, cordial, nada que ver con toda la imagen que hablan por ahí, y además profundamente argentino. ¿Y cómo eran esas clases? Él era tan, la erudición de él, el conocimiento, la vitalidad. Es decir, era como a mí me interesó siempre la literatura y como he tratado siempre de que fuera, y por ese motivo inclusive modestamente cuando tengo éxito con las charlas o algo así, es por esa razón. El hecho de que tiene que ser una materia viva. Es decir, yo descreo por completo cuando la candidatura de Obama hace 8 años, di una charla en la universidad en la Washington University en Missouri. Y entonces ahí yo decía que yo tenía ya estaba a una altura de mi vida en donde dice, parafraseando esa frase que dice, siéntate a la puerta de tu tienda y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Yo me siento en la puerta de mi tienda y veo pasar todas las teorías críticas que los profesores han empleado, así, y además después se han pasado y se han perdido, no han servido para nada. Es decir, la literatura, si no se la toma como algo vivo, como algo que te cambia la vida, que además te significa algo, no tiene sentido. ¿Te das cuenta? Y es un poco lo que yo vi. Bueno, ahora enseguida vamos a hablar de la literatura santiagueña y de cómo es su trabajo con la literatura santiagueña y su llegada a Santiago. Pero antes, para ir al corte, nosotros le pedimos a nuestros entrevistados que nos sugieran alguna canción o algún intérprete o alguien de esa época que nos lleve a esa Bueno, época. lo que pasa es que ahí estamos juntando etapas, Sí. ¿no es cierto? Porque vos me estás hablando así de etapas así. Y entonces esta etapa está teñida por dos cosas, que por supuesto ninguno de los que están acá por edad puede haberlo visto. Es decir, cuando yo era chico joven y cuando empezaba a bailar, ¿no es cierto? Y después así, entonces se bailaba tango, vals y bolero, ¿no es cierto? Y milonga de vez en cuando así. Esos eran lo que había. Había también canciones tropicales, ¿no es cierto? Así, pero fundamentalmente era esto. Después se produce de pronto así y entra de pronto esa cosa que es esa revolución total que es el rock. El rock fue el rock and roll, es decir, fue una cosa que cambió por completo la visión, ¿no es cierto? Entonces, yo te puedo decir, bueno, en esa época te puedo decir
es decir, diferentes canciones. ¿Pero qué era lo que más le gustaba a usted? No, a mí me gustaban los boleros que hablaban de amor cuando yo estaba enamorado, por supuesto, evidentemente. Y después, por supuesto, el jazz o la música, ¿sí? Y por supuesto, mentalmente, decir, claro, por supuesto, el bolero era, por supuesto, eso es lo que más interesaba. Se usaba mucho grabaciones, entonces, yo qué sé, las grabaciones, bueno, me gustaba el tango, por ejemplo, con la música de Juan D'Arienzo, porque era bien tan marcado. Bueno, es entonces... decir, ese lo podías bailar bien, porque era bien marcado. Me acuerdo de D'Arienzo cuando dirigía, así, en la televisión en blanco y negro, ¿no es cierto? Ya un hombre que había perdido, digamos, Canaro también, es decir, el Rivero, que siempre me gustó mucho como cantaba, una vez me crucé en la salida del subte de La Valle, y yo que medí en esa época 1,92 m, pasó al lado Rivero y me tocó así sin querer, me hizo dar vuelta porque era un tipo alto como yo, pero un físico así duro, ¿no? de piedra. Bueno, vamos a ir con una canción de él entonces para acompañar sí, este bloque. Sí, cómo no, me parece perfecto. Sí. Y volvemos. Vienta de tu barrio reo, deja el convento mi tongo. ¿Cuál es su peor defecto? Los cuestionamientos que me hago a mí mismo. ¿Cuál es su mejor virtud? Soy leal, soy apasionado, me desafío a mí mismo. ¿Qué es lo que más aprecia en un amigo? Fundamentalmente la lealtad, el que diga la verdad permanente, el que diga la verdad, el que me señale las faltas o los errores, voy a decir, cuando hagan falta. ¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando no está estudiando o trabajando? Me gusta, es decir, fundamentalmente pues, siempre estar con mis nietos. Esto es mi mayor felicidad. Y eternamente escrachado en crónica policial. Somos la RENAU, Red Nacional Audiovisual Universitaria, y en el marco del Plan Federal de Producción de Contenidos Audiovisuales Universitarios, estamos creando la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria, que nos permitirá distribuir las producciones de todas las universidades públicas y de otros organismos a todos los rincones de nuestro país. Estamos construyendo un nuevo modelo de televisión desde y para todo el país. Esto es Mundo U, la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria. Bueno, continuamos aquí en Eméritos conversando con el profesor José Andrés Rivas y queremos conocer un poco la historia de su llegada a Santiago allá por el año 76. Así es. La pregunta es una pregunta que me han hecho así muchísimas veces, y por supuesto muchas respuestas, lo que fuera, hasta que finalmente encontré una respuesta de 4 letras que todo el mundo le entiende. Me casé con una santiagueña. Son 4 letras, sí. No, 4 palabras. 4 palabras, sí. Me casé con una santiagueña. Inclusive tengo una anécdota de años atrás, cuando yo era profesor en una universidad en Buenos Aires, y hicieron el rector hizo una reunión, una fiesta, lo que fuera, me invitó a la casa, y la esposa era santiagueña. Entonces estaba hablando ahí, y entonces todos eran gente mayor, yo era el más joven en esa época, ¿no?
Y entonces todos empezaban a hablar, bueno, muy bien, y el profesor, que bueno, que está soltero, y que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, así, va a... Y yo estaba de novio con mi señora, y entonces le conté tal cosa así, digo, y casualmente digo, bueno, pero ahora, dice él, tiene su corazoncito, una comprovinciana suya, le dicen algo así. Y entonces esta mujer me mira, ¿no? Me mira a mí así y me dice, profesor, dice, si se casó con una santiagueña, usted se va a vivir a Santiago. Y yo me reí, jajaja, y estoy acá. Claro, claro. Bueno, 40 años después estamos aquí en Santiago. Pero ¿cómo es su llegada a Santiago y a la UNCE que se estaba creando en ese momento? Bueno, sí, se estaba creando. Entonces me invitaron a formar parte de allá en Extensión, y estuve en Extensión así. Y bueno, seguí así. Y después yo gané una beca Fulbright, y además inclusive me invitaron de otra universidad norteamericana, y fui 2 veces allá, y entonces me di cuenta que realmente lo que me gustaba y lo que me interesaba era la literatura. No me di cuenta, sino que simplemente bueno, es decir, y entonces di cursos así, di charlas en la Biblioteca 9 de Julio, y sobre, me acuerdo, introducción a la narrativa contemporánea, la obra de Jorge Luis Borges y otros cursos así. Y este profesor, uno de los que cité así, que murió, me dice, escuchame una cosa, dice, acá dice, hay un tema que es el tema de que está vacío, pero o está, digamos, tiene poco, digamos, trabajos críticos y todo, que es la literatura santiagueña, me dijo él. Y entonces, digo, mire, digo, tiene una buena idea, digo, además, inclusive, si yo estoy aquí, lo más lógico es que yo aquí no estudio literatura noruega, por supuesto, o literatura sánscrita más que elemental, sino que, bueno, la de aquí, ¿no es cierto? Cuando me preguntan a mí, ¿usted por qué se dedicó a literatura santiagueña? Porque yo vivo en Santiago, si yo viviera en Neuquén sería literatura neuquina, o bueno. Hubo algo que hubo dos algos que me impactaron mucho, ¿no? Por un lado, la desvalorización que tenía, la autodesvalorización que tenía, es decir, y esto es un tema que continúa, ¿no? La autodesvalorización que tenían así los autores o los lectores con respecto a la literatura de aquí. Yo inclusive cuando yo la puse en los estudios del profesorado y después lo puse en la universidad, literatura santiagueña como materia, ¿no es cierto? Así, yo decía que esto era el tema de cómo va a ser importante si es vecino mío, ¿no es cierto? Claro. El escritor ¿cómo va a ser? Y bueno, yo cuando yo era joven yo le veía caminar a Borges por la calle, y entonces, y sin embargo era importante, ¿no es cierto? Así que bueno, sí. Esto no tiene... Y en segundo lugar, ver que la literatura, digamos, todas las críticas, lo que fuera, era una serie de mutuos elogios, es decir, yo te alabo a vos y vos me alabas a mí, y era un grupúsculo así que donde todos eran... y representa al hombre vertical, nunca supe por qué, era por supuesto, venía de Neruda, venía eso, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es esta cuestión? Así, ¿qué significa esto? Entonces, digo, no, voy a buscar una autora, un autor, y después dije, no, mejor una autora, sobre el que no se haya trabajado así, sistemáticamente. Y entonces digo, bueno, voy a buscar Clementina Rosa Quenel. Me sonaba mucho el nombre de Clementina Rosa Quenel, porque yo, entre el año 65 y 71, comenté libros en el diario Clarín, en Buenos Aires, en el suplemento cultural. Entonces una vez llegó lo que después aquí, lo conocí a todos los autores y todo, Santiago 69, donde aparecía un capitán de la conquista con una espada así, que era, por supuesto, el Francisco de Aguirre que tenemos en el parque, ¿no es cierto? Y entonces allí estaba toda una muestra de escritores santiagueños y había un nombre, fuera del Decanal, que era el único que yo conocía, por decirlo así, y un nombre que me sonaba mucho, que era el de Clementina, que tintineaba, Clementina. Entonces, bueno, quise conocerla y junté material, averigüé, pregunté con gente que la había conocido, que fue muy útil, digamos que me brindó un gran aporte, fue Juan Carlos García, que era director del Museo de Bellas Artes, hacia arriba del Siglo, porque ahí había trabajado Clementina, entonces ellos tenían unos papeles arriba, entonces arriba
yo fui a verlo y me dio una cantidad de papeles, así de carpetas y más carpetas sobre Clementina, así que estuve como un año metido y calificando y viendo, como después estuve 2 años con papeles de Canal Feijóo, ¿no? Y ahí entonces, bueno, fue apareciendo, tomando vida, un personaje que digamos que aparecía perdido y entonces quise y escribí un libro que se llamaba La obra de Clementina Rosa Quenel, la obra de Clementina Rosa Quenel, en donde quería hacer toda una visión general así sobre un autor, para decir, bueno, señores, si ustedes van a hacer críticas sobre escritores santiagueños, háganla de este modo. Es decir, no hagan diciéndose que usted es un gran escritor que representa al pueblo, a Santiago, bla, bla, bla. No, hagan de este modo, es decir, vean virtudes, vean defectos, sean sistemáticos, sean rigurosos, es decir, hagan de este modo. Bueno, el libro en su momento tuvo mucho éxito, ¿no es cierto?, con un premio y todo así. Y bueno, a partir de ahí ya, entonces, y bueno, ¿y cuándo va a ser este otro? Y después este otro, así, así. Y después de ahí empecé a meterme y a leer, y a escribir, y bueno, y todavía sigo por ahí hablando y dando y cursos y todo sobre escritores santiagueños, ¿no? Y después de todo este trabajo de lectura y este esfuerzo de sistematizar la obra de los autores, si usted tuviera que caracterizar la literatura santiagueña al menos de esos años, ¿qué podría decir? Bueno, en primer lugar que esto recién cuando hablamos en off, ¿no es cierto? Después decía que yo había dicho que yo he inventado la literatura santiagueña, ¿no es cierto? Sí. El tema. Y es cierto, de algún modo es sí. Hay una frase de Jorge Ruffinelli, que es un crítico uruguayo, que dice, a la literatura la hacen los críticos. Nosotros los escritores solo escribimos los libros, ¿no? Sí. Es decir, es genial. Es decir, los críticos vienen y organizan y sistematizan y ponen todo lo así, entonces ahí adentro meten un montón. El escritor, es decir, escribe porque tiene ganas, porque le viene de adentro, porque tiene bronca, porque para denunciar, para apoyar, para sistematizar, todo digamos, el escritor escribe, es una persona que se está expresando. El crítico, en cambio, es alguien que toma ese producto, ¿no es cierto?, y después lo va metiendo en cajoncitos y lo va distribuyendo, todo algo así, y por ese motivo sirve. Con respecto a tu pregunta, entonces, ¿cómo la caracterizaría, por supuesto, de todo esto? Mirá, vuelvo al tema, en primer lugar, hay una profundo, y este es un defecto, ¿no? Hay un profundo, hay una gran conciencia de ser santiagueño el que escribe. Es decir, es más, inclusive a veces como virtud, pero sobre todo como defecto, es decir, el querer escribir como santiagueño. Uh-huh. Esto, por supuesto, esto es negativo. Es decir, uno tiene que escribir como persona. Uh-huh. Es decir, lo otro sale, es decir, quiera o no quiera, va a ser santiagueño. Quiera o no quiera. ¿Te das cuenta? Es decir, esa es una cosa natural. ¿Qué veo ahí? Bueno, yo un libro que hice se llamaba Santiago en sus letras, en donde yo hice se llamaba ensayo crítico temático. Sistematicé diferentes temas que aparecen en la literatura santiagueña. Uno, tema que es muy vigente, el culto del pasado, es decir, Santiago, la ciudad fundadora, bla, 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 ¿no es cierto? Después la preocupación por el hombre y la mujer, por supuesto, ¿no es cierto? Pero esa preocupación social, ¿no es cierto? Después la vigencia del mito y la leyenda y la creencia. Bueno, después el mundo interior, es decir, el mundo de sentimientos, ¿no es cierto? Así. Que no dejan de ser, por otra parte, temas universales también. Sí, temas universales, por supuesto, así, pero tomándolos y buscándolos aquí, es decir, claro, y viendo la forma como se reflejaban. Una cosa que me impresionó y que me impactó fue cuando Canal, por ejemplo, él descubre, es decir, yo era muy amigo de Canal, ¿no? Y es una persona por la que tengo mucho respeto y mucho aprecio, inclusive ya no está, ¿no es cierto?, pero por ese motivo lo puedo decir, pero uno toma los primeros libros de él y lo que le impresiona es la evolución, es decir, cómo en 5 libros de poemas él muestra una evolución desde la vanguardia que venía trayendo de Buenos Aires,
es decir, un paseo por la ciudad, un recorrido por la ciudad y por la vanguardia, digamos, por los avances técnicos que venían del lector de Baudelaire, el escritor francés que recorre la ciudad, ¿no es cierto?, y va buscando ahí sus lacras, sus errores, sus características, ¿no es cierto? Y después el redescubrimiento que él hace del mundo santiagueño, es decir, algo que lo caracterizan muy bien cuando, Borges lo dice muy bien cuando habla ya me voy a acordar de este escritor del sensicismo, es decir, que él dice, él hizo una obra revolucionaria, dice, miró a su alrededor, ¿no es cierto? Es decir, hasta entonces, digamos, la literatura estaba influida por el rubenismo, es decir, de Rubén Darío, todo el mundo así ideal, todo el mundo... No, de pronto aquí miro alrededor y entonces empiezo a descubrir, es decir, cómo es decir, la pobreza santiagueña, las carencias que tiene, el hombre del interior. Y yo digo por ese motivo que siempre se comete un error porque se ve nada más que un Santiago, y en realidad hay dos Santiagos muy marcados. Es decir, el Santiago de la ciudad fundadora, ¿no es cierto?, así, que se pelean por quién fue el fundador, lo que fuera, y el otro Santiago, el Santiago rural, en donde se habla de temas y épocas que son inmemoriales y anteriores, y son auténticas y se manifiestan, y los temas que hay ahí son temas que tienen que ver con el ser humano, ¿no? Bien, y hablando de temas, nosotros tenemos que musicalizar el final de este bloque con... la música que usted se acuerda de esos años 70 y 80 en su trabajo. Sí. Mira, yo te diría, bueno, que por supuesto esta parte vos querés hacerla, ¿no es cierto?, con música, ¿no es cierto? Yo te diría un poco los cantantes italianos, así, de esa época un poco nostálgica, así, porque estaba muy teñido por la nostalgia todos esos años, ¿no es cierto? De un mundo perdido, así, pero me acuerdo que algunas canciones italianas que en este momento no me acuerdo, ¿no es cierto?, así, pero que tenían así, me hacían acordar así de ese recuerdo de la tierra perdida, de la tierra buscada, de la tierra amada, por supuesto de la persona. Esto era un poco lo que bueno, tenía, ¿sí? Y por supuesto el cine bueno, se había pasado a Dolce Vita, ¿no es cierto?, pero el cine, por ejemplo, del Padrino, ¿no? Esa película, ¿sí? El Padrino y la saga del Padrino. Bueno, vamos a escuchar algo de eso entonces y seguimos conversando. Debe hacer un alto mi capitán. Sí que ¿Algo que le gustaba hacer y que ya no hace? Las grandes caminatas, es decir, sobre todo cuando vine acá, el que pudiera caminar por lugares que hoy ya no se pueden caminar, ¿no es cierto?, y recorrerlo, y tener ganas de hacerlo, ¿no? ¿Algo que no volvería a hacer? Bueno, tener amistad o conocimiento con cierta gente, o tener trato con cierta gente. ¿Cuál es su idea de la felicidad? Es decir, va cambiando según los años, ¿no es cierto? En este momento vuelvo a decirte, por ejemplo, estar con mi familia. Eso es la idea que me da la letra de la felicidad. ¿Cuál es su idea de la miseria? Algo que veo en mucha gente, que es, lamentablemente en mucha gente, ¿no?, es el creerse así en verdades absolutas, ¿no es cierto?, en entregarse a ellas, en ser dependiente de estas, ¿no es cierto?, en actuar como otros creen que uno tiene que actuar, ¿no es cierto? ¿Un lugar en Santiago? Me gustaba hace años el río, la vera del río, ¿no es cierto?, estar así. Que, bueno, generalmente el estar con gente, estar con amigos, es decir, una mesa con amigos, ¿no es cierto?, en algún lugar cualquiera de Santiago, en última instancia. Somos la RENAU, Red Nacional Audiovisual Universitaria, y en el marco del Plan Federal de Producción de Contenidos Audiovisuales Universitarios, estamos creando la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria, que
que nos permitirá distribuir las producciones de todas las universidades públicas y de otros organismos a todos los rincones de nuestro país. Estamos construyendo un nuevo modelo de televisión desde y para todo el país. Esto es Mundo U, la plataforma nacional audiovisual universitaria. Seguimos en Eméritos conversando con el profesor José Andrés Rivas y queremos evocar ahora un poco los años, las últimas décadas de trabajo, en la que también ha sido década de trabajo en Santiago, pero también de mucho viaje, mucho movimiento por el exterior. Sí. Primera cuestión, lo que debo decirte es que lamento que la cronología, es decir, que vos decís, sea realmente la de uno, ¿no es cierto? Que uno la tiene, es decir, uno tiene que va incorporando. Yo me acuerdo cuando mi abuelo era más joven que yo en esa época, ¿no es cierto? Y entonces yo lo miraba, yo lo admiraba muchísimo a mi abuelo, ¿no es cierto? Al único que conocía, al abuelo materno, el otro murió antes de que yo naciera. Y entonces yo miraba siempre y yo decía, pero ¿por qué a este hombre le gustará ser viejo? Es decir, yo no podía entender eso, ¿no es cierto? Bueno, yo era chico, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo todo eso ocurre. Sí, yo estuve varias veces como profesor en Estados Unidos, inclusive en Canadá también y en Perú, ¿no es cierto? Y me permitió algo muy importante, que es el conocer y el ver desde afuera la región, ver desde afuera el país. Ver la gente desde afuera y mirarse así. Y al mismo tiempo seguí trabajando ya más acentuadamente con la literatura santiagueña, ¿no es cierto? Y con más tranquilidad un poco. Todo esto trajo como contraparte el hecho de que por el paso del tiempo, de algún modo, es decir, y cuando pasa el tiempo, vos te vas convirtiendo un poco en un maestro o en un conocedor. Esto es bueno, te alaba, lo que fuera, algo así, pero es malo también, porque evidentemente no te deja, no te da libertad, te das cuenta, es decir, no te deja, te ata mucho, es decir, vos estás obligado, por ejemplo, a saber. Pregunta. Recuerdo una vez, yo estaba entrando al centro cultural y llevan adelante dos mujeres así, dos chicas, jóvenes o mujeres. Y entonces estaban afuera los guardianes estos clásicos que hay, ¿no es cierto? Y entonces pasaron, estas nos miraron, siguieron caminando, y entonces de pronto se dan vuelta. No sé quiénes son, pero se dan vuelta y dicen, profesor Rivas, ¿quiénes son esos que están en la puerta? ¿No? Y yo entonces... Lo de la guardia, digo, son los lanceros, les digo así, ¿no es cierto? Pero eso fue una cosa como que te ves obligado a tener que decir esto, ¿no es cierto? Esa es una cosa bastante mala, porque te quita digamos, la posibilidad de no ser quien sos. Claro. Ese es un tema fundamental. Bueno, seguí trabajando y seguí dando cursos, al último seguí dando cursos, me lo pedían inclusive así. Me di cuenta inclusive que como la respuesta que tenía, cómo les interesaba, cómo digamos, hablaba, es decir, hablaba para ser hablaba y era entendido. Me preguntaron ahí muchas veces, si usted aquí los premios que recibió, lo que fuera por el estilo, ¿sabe lo que pasa? Digo, bien, muy simple, yo escribo para ser entendido.
y hablo para ser entendido. Y entonces cuando me nombraron a la academia, viene una periodista y me dice, ¿y usted qué atribuye? Digo, mira, yo te puedo hacer lo siguiente, yo te habré escrito unas 3.000 páginas, por decir así. Entonces yo te desafío a que vos abras al azar cualquiera de esas páginas y encuentres una palabra que no entendés. Es decir, ¿por qué motivo? Porque vos directamente, es decir, tenés todas las palabras, es decir, siempre pongo el ejemplo, es decir, dos grandes maestros como Cristo y como Sócrates, no se puede negar que lo son, ¿no es cierto? Ellos hablaron con la lengua de todos los días, es decir, y permanecen por esto, es decir, de esa forma. Bueno, esa es un poco la forma que he tenido. Después, bueno, por estas absurdas leyes que tenemos aquí, me jubilé o me jubilaron, tuve que jubilarme y seguí lo mismo trabajando y seguí lo mismo dando cursos, ya sin cumplir con las tareas así de la universidad, todas estas tareas así, pero seguí todavía y sigo todavía, ¿no es cierto?, dando cursos y escribiendo. Y después de esta primera sistematización y este primer estudio de las letras santiagueñas, que tiene como su corazón ahí en los 70, en los 80, ¿qué cambio nota que ha habido en estos últimos años? Estamos ya promediando la segunda década del siglo XXI. Primera cuestión, hay un tema que es importante, es decir, importante en el sentido lamentable, es decir, han muerto las grandes figuras, digamos, centrales, ¿no es cierto?, que podían un poco justificar y que estaban afuera, ¿no es cierto? Esto es importante. Ha habido un poco una libertad mayor, se fue dando poco a poco una libertad mayor en la forma expresiva, en la búsqueda de nuevas formas, ¿no es cierto? Es como si dijeran, tengo menos miedo de escribir libremente, ¿no es cierto? Todavía sigue el problema, el hecho de que, bueno, yo escribo cualquier cosa y esto ya está, ¿no es cierto? Ahora inclusive hablando que te están viendo, bueno, que están diciendo el crecimiento del microcuento, ¿no es cierto? Que es una forma y cultiva, ¿no es cierto? Así, Antonio Cruz, entre otros así, ¿no es cierto? Y después después hay algo que es fundamental, que es los cambios en los medios de comunicación. Esto influye mucho, es decir, el hecho del internet, el hecho del poder grabar y borrar y almacenar, todo esto cambia la forma de escribir y de circular también lo que se escribe. Y de circular también, por supuesto, ¿no es cierto? Así, y el contacto así. Y después lo que ha habido también es el hecho de que la historia y la literatura, la historia y la tradición y la cultura santiagueña se ve además en una clave que no es del realismo puro, sino que además inclusive están viendo, digamos, buscándole como doble sentido, buscándole como un sentido más profundo a todo esto, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, y formas expresivas diferentes, ¿no es cierto? Todo esto lo marca, ¿no es cierto? Y hay un recambio también con muchos jóvenes. Sí, es un proceso, pero todo esto, lo que pasa es que esto, nosotros tendemos a meterlo en moldes temporales, no, todo es un proceso permanente. Claro. Un proceso permanente que va cambiando y evolucionando y se va surgiendo, ¿no? Bueno, nosotros solemos cerrar esta entrevista con un cuestionario que después es con usted mirando a cámara, así que bueno, yo por ahora le agradezco la conversación. Muchas gracias a vos, al contrario. Y bueno, vamos a ir con eso ahora. Ha sido muy grato, sí. Buscando qué hacer para llegar a Dios. ¿Cuál es la mala palabra que más usa? Bueno, yo no creo en las buenas y malas palabras, ¿no? Creo que en la intención con que se dice, eso es lo que le hace buenas o hace malas, ¿no es cierto? Traidor, por ejemplo, es una mala palabra, cierto tipo de mentiras también, ¿no es cierto? ¿Un libro que se llevaría a una isla desierta? Las obras completas de Borges. ¿Una época histórica en la que le hubiera gustado vivir? Posiblemente del Imperio Romano. ¿Quién es José Andrés Rivas? Si lo supiera, no hubiera escrito tantas páginas como escribí, que por supuesto seguramente no van a permanecer. No creo ser un enigma. Además, nadie tiene muchos motivos para
asombrarse de sí mismo, ¿no? Me río mucho de quienes se asombran de sí mismos y se consideran y además se ponen como modelos y eso me causa gracia. Me parecen personas muy poco serias. Tranquilo, manso y adelante, con las buenas ondas o con las ondas buenas. ¿A quién le quedan dudas? Que los damos vuelta, pero con las buenas ondas o con las ondas buenas, que no panda el cúnico, y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba, un poco más alto cada día, un poco más alto, más alto, más alto, más alto y arriba, un poco más alto hacia el sol y hacia vos, más arriba, un poco más alto, más alto, más